Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos y amigos, estamos por acá para seguir con esta serie de devocionales que la hemos titulado La fe versus la incredulidad. La fe versus la incredulidad. Y hoy vamos a ver este punto, la fe que espera lo prometido. Hemos visto en todos estos devocionales, ya este es el cuarto devocional, que lo hemos trazado en aquella generación que estuvo vagando en el desierto por su incredulidad. Pero también se manifestaron los grandes hombres de Dios que tuvieron fe y ayudaron al pueblo a seguir en el peregrinaje con esperanza. Así que esta generación que ha sido muy criticada, como hemos dicho, la crítica que se le ha hecho a esta generación, pero hemos hablado claro que Dios quería representar un cuadro de incredulidad, de maldad, de murmuración, de quejas, de rencillas. Ayer veíamos estas palabras de murmuración, de peleas entre ellos mismos, falta de amor, de esperanza. Es un cuadro de la humanidad, pero quien hace la diferencia en los corazones es el Espíritu Santo de Dios. Así que vamos a leer Números 13 del verso 25 en adelante. Y habíamos puesto también un ejemplo de todas las generaciones e incluso la generación que vio a nuestro Señor Jesucristo, quien cometió verdaderamente el hecho más vergonzoso de llevar a la cruz al Salvador. Hecho que resultó para bien para la humanidad, porque Dios en su palabra dice que todas las cosas a los que le aman le ayudan a bien. Así que el hecho que nosotros vemos que se le hicieron un juicio al único que fue justo aquí en la tierra, le hicieron un juicio los injustos, pero para que a través de ese juicio la muerte y resurrección de Cristo viniese a ser hoy para nosotros la mayor y grande promesa de salvación. Así que vamos a leer Números 13 del verso 25 en adelante en ese nombre poderoso, en el nombre de Jesús. Y dice: y volvieron de recorrer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, Amalek, habita en el Negué, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. El cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: sabemos luego y tememos posesión de esa tierra, porque más poderosos somos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Bueno, vamos a parar acá esta escritura. Fíjense cómo Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo que subamos luego y tomemos posesión de la tierra, porque somos más poderosos que ellos. Y dice el verso 32: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres grandes en estatura. Al parecer también estas personas que no tienen fe, que la incredulidad toma su corazón, vemos como habíamos hablado el relato de los discípulos que vieron la tormenta gigante y Jesús solamente con sus palabras la calmó. Dice: también vimos allí gigantes, hijos de Aná,
raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langosta, y así les parecíamos a ellos. Fíjese que la fe desfigura hasta sus propios rostros. Éramos nosotros al parecer como langostas. Números 14 del 1 en adelante dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y le dijo toda la multitud: ojalá muriésemos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriésemos. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ello, y con nosotros está Jehová, no le temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlo, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a los hijos de Israel. Dios se manifestó a favor del pueblo que cree. Así que vemos como Hebreos también, vamos a leer esta escritura, Hebreos 11 del 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Fíjese que es casi la misma semejanza de este pueblo que salió sin saber cómo era la tierra prometida. Siguiendo los pasos y el ejemplo de sus padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Fíjese que Dios llama a Abraham y funda una nación, pero con la esperanza de que la verdadera ciudadanía, la verdadera ciudad es cuyo arquitecto y constructor es Dios, no ellos. Simplemente, como habíamos hablado, así como la nación de Israel, sus moradores, esas generaciones prefiguran el carácter perdido, transgresor, caído del hombre. Así también esta tierra figura toda la tierra nueva que viene, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Así que una de estas grandes lecciones que nosotros vemos acá en el peregrinaje de Israel: Dios da promesa, pero la incredulidad impide recibirla. La tierra prometida no era una ilusión, sino una realidad que fluía leche y miel. Fíjense que quizás como ellos andarían en el desierto vagando y pensando si estaban engañados, pero ya vieron la realidad. Pero a pesar de ver el fruto, muchos no entraron por causa de incredulidad. La fe ve las promesas de Dios como segura, aunque todavía no la hayan cumplido ni se hayan recibido. Fíjese pues como dice en el libro de Hebreos que ellos esperaron sin recibir lo prometido, y aún así murieron esperando que viniera nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiempo pasó que Abraham estuvo metido allí en ese seno que se le puso su nombre, el seno de Abraham? Así que la incredulidad, en cambio, magnifica los obstáculos, exagera los temores y olvida el poder de Dios. Así como ocurrió en Cades Barnea, el informe de los espías se convirtió en una crisis nacional. La mayoría vio gigantes, solo 2 varones de Dios vieron la gloria de Dios. La incredulidad distorsiona la visión
y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta. La mayoría de los espías miraron la tierra a través de los ojos del temor, no de la fe. Fíjense que el temor paraliza las rodillas, y el apóstol Pablo, cuando iba a predicar, dice que él tenía las rodillas como temblorosas, paralizadas, pero aún así fue con fe, como mirando al invisible. La incredulidad hace ver los obstáculos más grandes que las promesas. Entonces, amado hermano, si nosotros nos llenamos de temor, de incredulidad, entonces nos vamos a quedar postrados. Ahora fíjese, como en Cades Barnea, luego las personas que estaban allí, que tuvieron fe, dijeron: subamos luego y tomemos posesión de la tierra. Pero ¿qué decían los incrédulos? La incredulidad niega que podían hacerlo, pero los que creían y estaban confiados, ahora ellos no veían gigantes, sino que ellos se veían gigantes en el Señor. Ahora, la incredulidad verdaderamente ciega los ojos de la humanidad. Muchas personas aquí en esta tierra, incrédulos, que piensan que no hay un cielo, que no hay una condenación, que Dios no existe. Ellos viven a su manera y tienen un mundo en su mente a su manera. Y aún así, que Dios hizo todas las cosas y nos ha dado todas las cosas para que nosotros las disfrutemos, ellos las disfrutan pero ignoran al Creador. Ahora, la incredulidad no niega que hay gigantes, simplemente olvida que Dios es más grande. Entonces, nosotros pudiéramos ver los gigantes y llenarnos de temor, y el temor nos hace olvidar de Dios. La incredulidad lleva al retroceso. Designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Es triste y lamentable después que muchas personas han creído en el Señor, han retrocedido, o tienen un plan, un proyecto, están trabajándole al Señor, están firmes, fieles, pero luego la incredulidad los hace retroceder. Mire cómo esta generación buscan designar un capitán para irse a Egipto, volverse a las cosas del mundo. Personas que después de haber conocido a nuestro Señor Jesucristo y haberle trabajado y haber estado pues arduamente, con gozo, con alegría, trabajándole a Él, se vuelven su corazón a la maldad. El corazón incrédulo siempre quiere volver atrás. Así que hay que examinar nuestro corazón. Egipto simboliza el mundo, la esclavitud, el pasado. La fe mira hacia adelante, hacia la promesa. Pero los incrédulos prefieren la inseguridad, la esclavitud, antes del riesgo de confiar en Dios. Así que si estas cualidades, estas características que están en ti, tienes que examinar tu corazón. Esta es la raíz de las caídas espirituales. Volver atrás cuando Dios dice que nosotros debemos avanzar. Hay personas que vuelven atrás. Ahora, la fe se fortalece al considerar el carácter de Dios. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Así que Josué y Caleb no confiaban en sus propias fuerzas, y ahí es donde nosotros también caemos al ver nuestras debilidades, nuestros errores, nuestras caídas, los problemas que tenemos a nuestro alrededor, si lo hicimos bien, qué hice yo, pero entonces nos podemos ver en nuestros alrededor y nosotros mismos, y ahí es donde caemos. Ahora, Josué y Caleb no confiaron en sus propias fuerzas, sino en el favor de Dios. Entendían que las promesas que Dios le había dado no iban a ser obtenidas por medio de la circunstancia o por medio de su fuerza o lo que estuviera sucediendo, sino por la fe en el Señor. La fe no minimiza los desafíos, pero magnifica el poder de Dios, magnifica las promesas de Dios. Como Abraham, ellos estaban también seguramente prometidos, que Dios le había dicho a sus padres que le iba a dar esa promesa. Ahora nosotros, cuando vemos Romanos capítulo número 4, el apóstol Pablo da un gran ejemplo ahí de Abraham, que él dice que él salió en esperanza contra esperanza. Y dice también que Dios es poderoso y que da las cosas y hace las cosas sin que hayan
sido vistas. Y entonces dice la palabra que lo que nosotros vemos vino de lo que no se veía. O sea que Dios hace creer en la mente y en el corazón del hombre las cosas. Estas promesas que nosotros vemos en la Biblia no están allí para un lujo o para recordarla nada más cuando estamos pasando por pruebas o por dificultades. No, las promesas de Dios están allí para que nosotros andemos confiadamente todos los días. Nosotros todos los días necesitamos del Señor. Así que también el apóstol Pablo dice que si nosotros tenemos fe, entonces nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor habla a nosotros que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Ahora fíjese que ahí en este capítulo 4 de Romanos dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque si decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, ¿cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, cuando Abraham se le dieron todas estas promesas, él no había obtenido nada, ni siquiera la señal de la circuncisión. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice: y lo recibió, y recibió la circuncisión, la señal de la circuncisión, como fe, por fe, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidado, a fin de que también ellos se les sea contada la fe por justicia. Así que cómo Dios va a operar en justicia en nuestras vidas por fe, como operó en Abraham. Ahora, la fe saluda la promesa aunque no se haya cumplido. Hebreos 11 dice: mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. La verdadera fe es paciente, y habíamos comentado al principio que Pablo dice que es necesario la paciencia. No exige el cumplimiento inmediato, porque hay personas que creen que Dios es el genio de la lámpara, que Dios va a cumplir nuestros caprichos, que Dios es como un paramédico, que Dios es como un dueño de un supermercado, que nos va a dar todas las cosas, que le vamos a pedir. No, esta es la mente del mundo. Nosotros tenemos que vivir sumisos a las promesas del Señor, a su palabra. Tenemos que vivir sumisos a su voluntad y a su soberanía. Dios es soberano. Si bien es cierto, nosotros oramos, le pedimos a Dios, confiamos en Él, pero a la final todas las cosas van a obrar para bien. Dios nos ama y nos va a dar las cosas que nosotros necesitamos al momento justo, al momento preciso, cuando verdaderamente la vayamos a poner en práctica y vaya a ser una bendición para nosotros. Los héroes de la fe murieron sin recibir lo prometido, pero lo vieron con los ojos espirituales. Ahí está. Y dice que él buscaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, ¿dónde está Abraham? Ahora está allá, porque Jesús dijo: Padre, para que donde yo esté, vosotros también estéis, ellos también estén, los que creen en mí. Entonces, esa fe que tuvo Abraham en el Hijo de Dios, hoy día se le cumplió, como lo esperamos nosotros. Ahora nosotros no vamos al seno de Abraham, nosotros vamos al cielo. Y ahí ya Abraham encontró su tierra prometida. Y esa tierra prometida es el cielo y Jesús, donde también tenemos una promesa: cielo nuevo y tierra nueva. La fe es perseverancia, la incredulidad es ansiedad y exigencia. Ahí está. Muchas veces nosotros oramos y más bien lo que traemos es como una lista de mercado, pidiéndole a Dios todo, como que tuviésemos un carrito donde vamos a meter todas las cosas que nosotros le pedimos a Dios. Entonces la fe es perseverancia, aunque nosotros no veamos las cosas, porque la incredulidad es ansiedad y exigencia. Dios no está obligado a cumplir nuestra agenda o la lista que tenemos, pero sí es fiel en su palabra, aunque nosotros no tengamos las cosas de inmediato, pero vamos a tener la voluntad de Dios en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, para un andar diario. Fíjese que nosotros no podemos tampoco tener la confianza en las cosas de este mundo, porque nosotros muchas veces vemos la fe materializada nada más. Queremos que la fe se materialice en las cosas visibles. El apóstol Pablo dice: poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
porque habéis muerto y nuestra vida está escondida con Dios en Cristo, allá arriba, en el cielo. Poned la mira en las cosas de arriba. Esperaba la ciudad que no tiene fundamentos aquí en la tierra. La tierra prometida era una figura de una herencia aún mayor. Así que la tierra que nosotros vemos ahora, la tierra de Israel, es figura de lo que ha de venir. La tierra prometida es una figura de la herencia aún mayor. La fe de Abraham no se detenía en Canaán, sino que esperaba la ciudad celestial. Es por eso que el apóstol Pablo le dice a los filipenses que nuestra ciudadanía está en los cielos. Creo que Filipenses 3:20, donde dice que donde también nosotros esperamos al Salvador. Ahí es donde está nuestra ciudadanía. Y ellos mismos dicen aquí en hebreo que ya no tenemos aquí ciudad permanente. Lo dice el mismo escritor siendo hebreo. Ya no se consideraba ciudadano de este mundo, ni veía su recompensa en esta tierra acá abajo. Lo dijo el apóstol Pablo. No nosotros pongamos las cosas aquí en esta tierra, las pongamos en nuestra mente, no, sino que nosotros pongamos nuestra mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Lo dice bien claro el apóstol Pablo a los colosenses. Pero muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las noticias, por las falsas profecías, por las cosas que hablan. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hoy día hay muchas personas que ponen más los ojos en la tierra de Israel que en la tierra de arriba. Si bien es cierto, bueno, nosotros oramos por Israel porque es el pueblo que Dios llamó y del cual estamos hablando, y los que han sido luz para nosotros, porque ¿dónde era el apóstol Pablo? ¿De dónde era Juan? Ellos hoy día han venido a ser los representantes de Abraham aquí en la tierra, los representantes de Adán desde el huerto del Edén. Dios ha venido escogiendo personas y Dios terminó su revelación con Jesucristo, y sus santos apóstoles son los últimos que han dado la última revelación. Ya no hay más apóstoles con revelación nueva, porque también es otra tragedia que vemos hoy día, donde la gente es engañada por falsos apóstoles, falsos profetas. Dice el apóstol Pablo: poné la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y que de aquel grupo de cristianos que se mantienen viendo las guerras aquí con Israel, con China, con Rusia, con los Estados Unidos, con los países latinoamericanos, todas estas cosas. ¿Será que andan conforme a la fe? ¿Será que tienen la mente verdaderamente espiritual? ¿Será que son espirituales? ¿Andan como su padre Abraham o andan como los que estaban aquí abajo en la tierra, teniendo la mirada en las cosas terrenales, pasajeras? Así que Dios nos va a dar una tierra nueva. Dice: porque habéis muerto. Si nosotros estamos muertos en esta tierra, lo dice el apóstol Pablo, nosotros estamos muertos para esta tierra, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, nosotros somos del cielo. Es por eso que la Biblia dice que nosotros no somos de este mundo. Y dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Está claro? Ahora, no hay peor ciego que el que no quiere ver, y no hay peor sordo que el que no quiere oír. Es por eso que el Señor Jesucristo dice en el Apocalipsis: el que tiene oídos para oír, oiga. Pero lamentablemente hasta personas dentro del pueblo de Dios cierran sus ojos a la voz de Cristo y tienen su propia perspectiva, como lo tenían también estas personas en el desierto, que veían sus gigantes, veían sus cosas. Ahora, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, Cristo va a venir visible, se va a manifestar, y lo dice el apóstol Pablo a los colosenses. Los colosenses no tenían dos cuerpos, tenían un solo cuerpo, tenían una sola esperanza. Usted se pudiera preguntar: ¿cómo se murieron los colosenses? ¿Con qué esperanza? ¿Ellos desecharon esta carta? ¿La tomaron en vano? No, ellos tuvieron fe a esta carta. ¿Cómo se murieron y cómo están esperando a Cristo los colosenses? Pues con la doctrina de Pablo: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo viene en gloria y majestad. Y los colosenses tienen una esperanza que le dio el apóstol Pablo. Si esto no sucede así, el apóstol Pablo quedaría como mentiroso, porque él está diciendo a los colosenses que cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Así que los colosenses se murieron para esperar a un Cristo glorificado que viene en gloria.
Así que esta palabra también es para nosotros hoy. Ya los colosenses se murieron. Ahora nosotros tenemos que tener esta esperanza. La esperanza en las cosas que vienen, las cosas venideras. En la ciudad que no tiene constructor aquí abajo en la tierra, sino que cuyo arquitecto y constructor es Dios. Los que creen de verdad no solo esperan cosas temporales, sino la consumación eterna del reino de Dios. La incredulidad se aferra a lo visible, la fe mira más allá. Así que la fe mira más allá, y los incrédulos esperan aquí que se cumplan las cosas terrenales, y pasan y se mueren, y aquí las noticias siguen, y después de muerto ellos no saben ni lo que está pasando aquí. Es triste y lamentable que las personas anden con una fe terrenal esperando que se cumplan tantas cosas aquí. Y muchos llegan a morirse, y después, ¿dónde están sus libros? ¿Dónde están todas sus profecías? No se sabe después qué es lo que va a pasar. Este mundo es cambiante, pero la gente se deja engañar. Así que, hermano, ¿qué dice el libro de Hebreos capítulo número 12? Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. No en las noticias, no en nuestras circunstancias, no en nuestros proyectos. Si bien es cierto, bueno, dice la Biblia que no solo de pan vivirá el hombre. Dios reconoce que nosotros vivimos del pan, que debemos de tener un hogar, que debemos de tener un trabajo, que debemos de mantener nuestra familia, que debemos de ser parte de esta sociedad, de contribuir, de ayudarnos mutuamente los unos a los otros, pero a sabiendas que esto es pasajero, que nosotros debemos de poner los ojos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe, quien nos ha prometido a través del apóstol Pedro que nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Padre, gracias, Señor, mi Dios amado, por esta hora que tú nos has dado, por este momento, Señor, de leer tu palabra, Señor, mi Dios amado, de hablar de estos temas que son importantes para que nosotros tengamos un andar diario, Señor, en fe, no en murmuración, ni quejándonos, ni buscando retroceder hacia atrás, sino firmes hacia adelante, Señor, porque tu palabra lo dice, que es necesario que nosotros tengamos la paciencia, pero que también confiamos, Señor, en ti, aunque veamos, Señor, que este mundo se está cayendo a pedazos, que hay personas, Señor, mi Dios amado, que creen en ti a tu manera, que tienen falsas profecías también y que quieren engañar a este mundo, pero que nosotros tenemos que creer en ti, que este mundo es pasajero, Señor, pero que tú nos has prometido también estar con nosotros todos los días hasta el fin, que así como tú hiciste milagros y prodigios, también tú estás alrededor de nosotros. Son muchos los milagros que nosotros vemos a diario, Señor, cuando comemos, cuando hablamos, cuando muchos se mueren y no se les desgasta su lengua. Cuánto nosotros hablamos a diario, Señor, y la lengua de nosotros no se nos desgasta. Este pueblo que estuvo, Señor, mi Dios amado, en este peregrinaje donde crecieron y también su ropa creció, sus calzados no se desvanecieron, porque muchas veces nosotros queremos ver milagros físicos tangibles, pero todos los días vemos milagros en nuestras vidas. Cuando comemos y tenemos un sistema que verdaderamente funciona a la perfección, cuando todos nuestros alimentos son procesados de una manera maravillosa y somos saciados, Señor, mi Dios amado. Cuando vemos, Señor, todas las cosas que nosotros tenemos a nuestro alrededor, que no fallan, que son para nosotros una gran bendición, Señor. Y si bien es cierto, todavía tú sigues haciendo milagros, Señor. Hay personas que son sanadas, hay personas que son convertidas. Y aún así, el milagro más grande que este evangelio le llega a muchas personas y tú sigues creando, porque tú sigues haciendo nuevas criaturas, Señor. Porque lo dijo nuestro amado apóstol Pablo, que nosotros somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso te damos las gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, esperando que tú toques las mentes y los corazones, tanto de los que hemos creído y te creamos a ti, como también aquellos que no han creído y confiesen el nombre de nuestro Señor Jesucristo para salvación y reconciliación. Padre, en el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén.